Yo creo que todos. Y yo le doy gracias al Señor porque nuevamente tengo el privilegio de poderte compartir hoy en esta tarde. Gracias. Y hoy yo le he puesto como título a este estudio: el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuántos sabemos? Pero te quiero recordar, porque yo creo que tú lo sabes, que el perfecto amor es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el perfecto amor. Y mira, ese amor de Dios lo tienes tú y lo tengo yo. ¿Cuántos sabemos? ¿Y sabes por qué? Porque somos hijos de Dios. Si eres nacido de nuevo, eres hijo de Dios, y Dios te ha dado ese amor que es un amor perfecto, un amor incondicional, porque vamos a ver otros tipos de amor, pero son diferentes del amor de Dios. Y vamos a la primera carta de Juan, al capítulo 4. Capítulo 4, y vamos a leer unos versículos del 7 en adelante. ¿Ya lo tienes por ahí? Dice Primera de Juan 4, 7: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Tú conoces a Dios? Claro que sí, tenemos que conocerle. Dice el versículo 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿A cuántos les ha dado de su Espíritu? A todos, ¿verdad? Por eso te decía que si eres verdadero hijo de Dios, tienes el amor de Dios y tienes el Espíritu Santo de Dios morando en ti. Mira, tú y yo somos templos, y dice la palabra, del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice versículo 14: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él,
el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a orar, ¿qué les parece? Señor, en esta tarde sabemos que tú tienes el control y te pedimos que abras nuestro entendimiento para esta palabra que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Queremos disponer nuestro corazón y no queremos ser oidores, sino hacedores también, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y que tu palabra permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá. Queremos de tu ayuda, Señor, y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, en esto que leímos y que vamos a seguir leyendo, estamos recibiendo un mandato de amarnos unos a otros. Y sabemos lo que es un mandato, ¿verdad? No es una sugerencia o algo opcional, ¿verdad que no? Es un mandato. Y Dios nos ha puesto ese mandato a ti y a mí, de que nos amemos unos a otros. ¿Tú de veras amas a tu hermano? Si lo amas, está bien, estás siendo obediente a lo que el Señor dice. Mira, el amar es muy importante delante de Dios. ¿Cuánto sabemos? Y tenemos que ponerlo en práctica, que ponerlo en obra, ¿sí? No nada más debe de salir de nuestra boca. El apóstol Juan habla sobre el amor en esta carta y seguramente tú has leído estas cartas, ¿sí? Juan es llamado el apóstol del amor y tú ya lo conoces y tú ya lo has escuchado, ¿verdad? Y dedicó mucho tiempo para hablar del amor. Así es de que qué bueno que hemos leído estas cartas y que conocemos algo de Juan. Y Juan nos dice, ¿sí?, que el amor no es algo nuestro. ¿Estamos de acuerdo? Que el amor no es algo nuestro. Al amor que se está refiriendo es al amor de Dios, Juan. Y decir te quiero es diferente a amar, porque muchos dicen te quiero, y yo creo que a nosotros también se nos ha salido, hemos dicho te quiero, pero esto va más allá. Se oye bonito decir te quiero, se oye bonito decir te amo, siento algo por ti, pero es diferente a amar, y es a lo que el Señor nos está llamando. Cuando decimos te amo, fíjate bien, estamos diciendo te quiero dar algo de mí, ¿sí? ¿Tú estás dispuesto a dar algo por un hermano? Debemos de estar dispuestos a dar algo por un hermano, pero también por aquellos que no son hermanos. Hay mucha gente necesitada. ¿Estás dispuesto tú a darle amor a esa gente necesitada? Debemos de estar dispuestos. Mira, la Biblia no habla de querer y no lo vas a encontrar. La Biblia habla de amar y de bendecir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué tenemos que hacer? Amar y bendecir. Podemos ver que Juan recibió el amor de Dios de una manera especial. ¿De parte de quién? De Dios, ¿sí? A través de nuestro Señor Jesucristo. Juan anduvo con Jesús aquí en la tierra, ¿sí? Y nos lo está diciendo de primera mano. Ese amor de Dios es el que tenemos que poner en práctica tú y yo. Ese verdadero amor. ¿Estamos de acuerdo? Mira, si lo has puesto, qué bueno. Y si no lo hemos puesto como el Señor nos manda hacerlo, bueno, podemos iniciar, podemos comenzar. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios? Yo les he dicho en otras ocasiones, de oportunidades, ¿sí? Y si hemos fallado o no hemos obedecido a sus mandamientos, a sus mandatos, podemos corregir, podemos rectificar, pero podemos seguir adelante. ¿Cuántos sabemos? A mí me da gusto saber y entender eso, porque fallamos. ¿O cuántos aquí no fallan? Yo creo que todos, ¿verdad? Entonces podemos retomar y seguir adelante. Vamos a ver 3 clases de amor, y yo creo que tú ya lo sabes, el Señor nos lo va a recordar y yo te lo voy a decir. El amor físico, el amor fraternal y el amor de Dios.
3 clases de amor. Y quiero decirte algo, mira, hoy en día han confundido el verdadero amor con solo, fíjate bien, muchos, un deseo sexual carnal o un amor físico. De esa manera se ha confundido y dicen te amo, y yo he escuchado a gente que le dice un varón a una mujer o luego una mujer a un hombre te amo, y se oye, te decía, bonito, pero ¿sabes qué? Muchas veces sus intenciones son otras, es algo físico. ¿Sí me doy a entender? Y no es el amor que Dios quiere que tú y yo ofrezcamos, no es el amor que Dios quiere que demos. El amor fraternal es el que le tienes a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus familiares y a tus amigos. Y ese amor pues ya lo traemos, ya lo tenemos, pero yo te quiero hablar hoy en especial del amor de Dios, que tú y yo también lo tenemos. Quiero decirte algo, el amor de Dios lo conocimos hasta que le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Fue de la manera como lo conocimos. Antes tú y yo no teníamos ese amor. Teníamos los dos primeros que te dije, el amor físico y el amor fraternal. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, ese amor teníamos. Pero ahora podemos decir que el amor de Dios solo lo tiene aquel que le ha entregado su vida a Jesucristo. Y yo le doy gracias al Señor, y yo creo que tú también debes de darle gracias porque le has entregado tu vida a Él. Y bueno, tenemos que hacer su voluntad. ¿Y en dónde encontramos su voluntad? En la palabra. Si lo hacemos, estamos obedeciendo. Y sabes que si obedecemos, el Señor se agrada de cada uno de nosotros. Mira, es lo mejor que podemos hacer, obedecer, ¿sí? Sin recibir nada a cambio, porque el amor que Dios nos da es un amor incondicional. Mira, Él nos amó, ¿sí? Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. La verdad yo no puedo entender, yo no sé si tú, el amor tan grande, ¿sí? No hay con qué lo podamos medir, que ha tenido Dios para contigo y para conmigo. Vamos a Romanos 5. Romanos 5:5. Y dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Lo podemos entender. Entonces, fíjate bien, ahora con ese amor yo puedo amarlos a ustedes, porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, pero también ese amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, y tú puedes amarme a mí y amar a los demás hermanos y a las demás personas. ¿Está claro? Entonces, hemos recibido ese amor y ahora somos hermanos en Cristo. Por eso nos decimos hermanos, ¿sí? Por esa simple y sencilla razón nos decimos hermanos. Y tenemos que dar gracias a Dios por eso. Ese amor ha sido derramado en ti y ha sido derramado en mí. Alguien que no le ha entregado su vida a Jesucristo no puede, te decía, tener ese amor de Dios en él. ¿Sí se entiende? Entonces, tenemos muchos motivos para darle gracias a Dios por lo que ha hecho en cada una de nuestras vidas. Yo creo que hay muchos motivos. Mira, esas personas que no le han entregado, ¿sí?, su vida a Jesucristo, tienen el amor físico y el amor fraternal, pero el amor de Dios no lo tienen. Al recibir a Cristo, recibimos todo
todo de Él y lo recibimos todo para nuestra vida. Recibimos el Espíritu Santo y este versículo que acabamos de leer nos dice, ¿sí? Recibimos la vida eterna. ¿Cuántos podemos estar a gusto, tranquilos, de saber que el día que partamos de esta tierra, de este mundo, vamos a estar con el Señor? ¿Sí? Pues eso nos debe de dar paz, tranquilidad, porque sabemos a dónde vamos. Hemos recibido el amor de Dios, por eso te decía que estamos completos. Hemos recibido la paz de Dios, ¿sí? Hemos recibido el gozo, hemos recibido tantas cosas, ¿sí? Que estamos completos. Mira, vamos a Colosenses 2:10 y fíjate qué dice. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, en Cristo estamos ¿cómo? Completos. No nos hace falta nada, recibimos todo completo, todo, ¿sí? Todo nos fue entregado. ¿Te puedes imaginar o te das cuenta de lo que recibimos cuando aceptamos a Cristo a vivir en nuestro corazón? ¿Sí? Cuando le entregamos nuestra vida. Y todo eso que hemos recibido, ¿sabes una cosa? Tenemos que ponerlo a desarrollar, ¿sí? Ya lo tenemos. Y sabes, yo podría decir tristemente, muchos cristianos lo tienen ahí como dormido y no lo ponen a desarrollar. ¿Sabes que tenemos que ponerlo a desarrollar? Mira, yo estoy seguro que tú tienes dones, ¿sí? 1, 2, no sé cuántos, pero tienes dones. ¿Quién crees que te los ha dado? El Señor. ¿Qué hay que hacer? Ponerlo a desarrollar, así como el amor de Dios, el que te estoy hablando, ¿sí? Lo tenemos, pero ¿qué hace falta? Ponerlo a desarrollar, ¿sí? Que la gente lo vea, que la gente lo note y que diga, bueno, pues él que tiene, ¿de dónde tiene? Y es una manera, una forma de cómo tú y yo podemos compartir y decirles quién es el que da ese amor y que a esa persona se lo puede dar también. ¿No crees? Entonces, si ya tenemos el amor de Dios, lo tenemos que poner en práctica. Por eso te decía a un principio que no seamos oidores nada más, sino hacedores. La palabra es para ponerla en práctica, ponerla por obra. Porque mira, muchas veces venimos, escuchamos, salimos y ahí se queda todo. La podemos empezar a poner en práctica aquí cuando la recibimos, pero es importante que allá afuera también, ¿sí? Y durante, no sé, 3 días, vienes el domingo y el miércoles para recibir nuevamente y ser lleno de la palabra, o si vienes cada semana, cada 7 días, pero tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que desarrollar lo que Dios ya te dio a ti y me dio a mí. Tú y yo somos responsables de hacerlo o no hacerlo, nadie más. Tenemos que desear que crezca el amor de Dios en nosotros. ¿Tú de veras deseas que el amor crezca en ti? Y muchas cosas más que nos fueron dadas. Bueno, debe de haber un deseo en nuestro corazón para poderlo desarrollar y que cada vez crezca más. ¿No crees? Si lo hacemos, yo te aseguro que cambiarán muchas cosas en nosotros y en nuestro alrededor. ¿Tú lo crees? Pues sí cambiarían. El amor de Dios es el amor ágape, y tú sabes, o tú ya sabes, que significa un amor incondicional, ¿sí? Y eso hace una gran diferencia. En el versículo 7 de Primera de Juan que leímos, ¿sí? Dice, y lo podemos entender así, que todo aquel que ama como Dios ama, sin esperar nada a cambio,
es nacido de Dios y conoce a Dios. Tú y yo conocemos a Dios y somos nacidos de Él. Ahora podemos llamarnos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Pero hay gente que ama, ¿y sabes por qué? Por conveniencia, por sacar provecho. Y te decía un principio, ¿tú conoces gente así? Yo conozco y he visto gente, principalmente que no es cristiana, que ama de esa manera. El amor de Dios, fíjate bien, es incondicional. Muchos dicen, si me amas, te amo, y ponen ya, pues hay una condicionante, pero sabemos que no es así. Si me das, te doy. Mira, aunque no nos den amor, tenemos que darlo, tenemos que entregarlo, ¿sí? El amor que Dios depositó en nosotros es incondicional. Dios no espera nada a cambio de lo que Él nos ha dado. ¿O sí crees que espere algo a cambio? Y mira, esto me hace recordar y pensar, muchos le quieren dar a Dios para recibir algo a cambio, pero ¿cuántos sabemos que así no es? ¿Sí? Dios nos da todo, ¿sí? Incondicionalmente. Seamos como seamos. ¿Estamos de acuerdo? Nos da todo. Mira, el hombre sin Cristo no tiene la capacidad de amar de esta manera. Por eso tenemos que darle gracias a Él por lo que nos ha dado. Y no tiene la capacidad de amar de esta manera incondicionalmente. Tú y yo sí tenemos esa capacidad, porque ha sido un amor que Él nos lo ha dado. Y no puede ser si nos portamos bien, ¿sí? O si damos algo, o si nos dan algo. De esa manera no puede ser. En un matrimonio, el amor debe de ser incondicional. Y sí puede ser, ¿eh? Hay que practicarlo. El amor que Dios ha puesto en nosotros tiene que cambiar nuestra relación con todos los demás, con quienes convivimos, ¿sí? Con quienes nos comunicamos. Tenemos que ponerlo en práctica y verás que sí cambiarían muchas cosas. Aquel que me caía mal, debo amarlo. ¿A cuántos luego nos ha costado trabajo? Mira, yo tiene tiempo y un día el Señor habló a mi corazón, y no sé si ya en otra ocasión te lo dije, pero ya tiene mucho tiempo. Me puse a cuentas con todos, primeramente con Dios, y habló a mi corazón. Y no hay una persona que yo, hasta ahorita, hoy en este día, pueda decir, Él no me habla o yo no le hablo, ¿sí? Y eso te da una paz, una tranquilidad. Yo recuerdo hace mucho tiempo que la persona a quien yo le había hecho algo o me había hecho algo, por no perdonarla, la veía y el estómago se me retorcía y todo eso, y lo que quería era retirarme, alejarme, y ahorita pues lo puedo hacer de la mayor manera o naturalidad y no pasa nada, porque con nadie estoy enojado, y eso a mí me da paz, tranquilidad. Entonces, aquel que me hizo daño, debo amarlo y perdonarlo. Tenemos que perdonar a todos aquellos, aún muchas personas que no saben, sí, que nos hicieron mal, porque hay personas que no se dieron cuenta, ¿estamos de acuerdo? Hicieron algo y nos afectó. Bueno, pues tenemos que amarlos, pedir perdón, y ahí es una manera de cómo podemos tú y yo desarrollar el amor de Dios. Jesús dijo, si amas a los que te aman, no haces nada extraordinario, ¿sí? Nada, porque es lo que tenemos que hacer. Pero si desarrollamos el amor de Dios, pueden cambiar muchas cosas en nuestro entorno en el que vivimos. ¿Lo crees de veras? Sí cambian, ¿eh? ¿Qué hizo Jesús con nosotros? Nos amó. Así como estábamos envueltos en nuestros pecados, en nuestros delitos, ¿sí? Y nos amó incondicionalmente. ¿Cómo estábamos antes de conocerlo? Tú te das cuenta, ¿sí? ¿Y qué hizo? Nos amó y nos sigue amando. Dice Juan en el versículo 8 que leímos
en Primera de Juan 4. El que no ama con el amor de Dios incondicionalmente, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Pero te quiero decir una cosa también, muchos se toman de este pasaje y dicen, Dios es amor, y yo he escuchado, y dicen, Dios es amor, no pasa nada, pero ¿cuántos sabemos que sí pasa? Mira, los adúlteros, los borrachos, los homosexuales dicen no pasa nada, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida, con mi cuerpo y hacerle como yo quiero y todo eso, pero ¿cuántos sabemos que sí pasa? Dios es justo, ¿sí? Y castiga a aquel que merece castigo. Entonces tenemos un Dios justo. El que no ama con ese amor incondicional no ha conocido a Dios. Y si tú no amas incondicionalmente, a pesar de cómo sean los demás, no eres nacido de Dios. Yo podría decirte, no conoces a Dios. Yo puedo decirte que la palabra es bien clara. Y mira, lo único que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos dé entendimiento, porque entendemos muchas cosas, pero si se lo pedimos, vamos a entender aún más todas esas palabras que están plasmadas aquí en la Biblia. Entonces, muchos no pueden crecer, fíjate bien, en su vida cristiana porque no han perdonado. Y es triste, pero todo depende de cada uno de nosotros. Dios nos perdonó, te decía, incondicionalmente, como éramos, pero ¿cuántos hemos cambiado? Yo creo que todos hemos cambiado, y qué mejor que para bien, ¿verdad? Así como estábamos, Dios nos perdonó todos nuestros pecados y sigue perdonando porque fallamos, ¿verdad que sí? Dios ya nos demostró su amor incondicional en la cruz con su Hijo. El amor también se debe de demostrar, y te decía un principio, Dios quiere que demostremos ese amor, ¿sí? Porque ya lo tenemos y tenemos que demostrarlo. No es para tenerlo guardado, tenemos que manifestarlo, y nadie puede dar lo que no tiene, pero tú y yo tenemos ese amor de Dios. Entonces hay que demostrarlo. Y Juan, en el versículo 9 de Primera de Juan 4, nos habla de la demostración del amor de Dios. Y dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En Él tú y yo tenemos vida eterna, ¿sí? En Él tenemos vida. Mira, por eso estamos aquí. Por eso te decía también en un principio, a cuánto nos da gusto podernos reunir, ¿sí? Para escuchar de su palabra y ser edificados. Nos debe de dar gusto cuando venimos aquí a la iglesia donde nos congregamos, ¿sí? Bueno, cuando venimos a este lugar, porque la iglesia, y más adelantito lo vamos a ver, la formamos tú y yo. Tú y yo somos la iglesia, ¿sí? Tenemos que venir con gusto. No podemos decir, ni puede, más bien ni debe de pasar por nuestra mente, ay, es que tengo que ir, ay, es que hoy es miércoles o hoy es domingo. No, debemos anhelar, ¿sí? Venir el miércoles y venir el domingo, pero venir con gusto, con alegría, no porque tengo que venir. Mira, yo he visto que nadie viene a fuerzas, o no me he dado cuenta de alguien que lo traigan a fuerzas. A lo mejor a un hijo, ¿sí? Si vienen los papás con los hijos, pues no nos damos cuenta y lo traen a fuerza porque quería levantarse tarde, o porque tal vez al otro día fue a una reunión y llegó tarde y pues ya no durmió las horas, qué sé yo. Pero debemos de venir con ese anhelo de alabar y adorar al Señor y escuchar su palabra. Entonces, tenemos vida por Él y tenemos que darle gracias, porque podemos
hacer muchas cosas. ¿Cuántas cosas hemos hecho durante el día aparte de esto? Yo puedo decirte que esto ha sido lo más importante hoy, el vernos congregado aquí, para escuchar de su palabra y bueno, primeramente para alabarle y adorarle, pero es lo mejor que tú y yo hemos hecho en este día, estar aquí, aparte de tantas cosas más que el Señor nos ha permitido, porque yo creo que si enumeramos, el Señor, mira, es grande en su misericordia y ha hecho muchas cosas, nos ha bendecido de muchas maneras a ti y a mí. Entonces, tenemos que darle gracias al Señor por la vida que nos ha dado el día de hoy. Y te decía, siendo malos, tú y yo, Jesús murió por ti y por mí, y murió por amor. Y sigue diciendo Juan en el versículo 10, en el que leímos, ¿sí? ¿En qué consiste ese amor? Y dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mira, tú y yo no andábamos buscando a Dios. Y yo he escuchado que muchos dicen que lo andaban buscando. No, ¿cómo andábamos? Como ovejas descarriadas, ¿sí? Que no tienen pastor. Y el Señor fue quien te buscó a ti y quien me buscó a mí. Por eso yo ahorita te puedo decir, no dejemos de orar por nuestros seres queridos, ¿sí? Todos los días. Y así como el Señor tuvo misericordia de ti y de mí, un día va a tener de ellos. Tal vez tú y yo lo veamos, pero tal vez no lo veamos. Yo me he dado cuenta de gente que no lo vio, y ¿sabes qué? El hijo, la hija, o el esposo o la esposa le entregó su vida a Jesucristo, y no le tocó a la persona quien compartió, quien insistía y todo eso. Pero bueno, eso no nos debe de importar. Tal vez tú y yo no lo veamos, pero no debemos de desmayar de orar al Señor por nuestros seres queridos y por más personas. Entonces, el amor de Dios consiste en que Dios nos amó primero. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, ¿sí? Y Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cómo andábamos sin Cristo? Perdidos, ¿sí? Por ningún lado. Vamos a Mateo 18:11. Y dice, versículo 11 de Mateo 18, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Te vuelvo a decir, está claro, ¿verdad? Mira, si hubiésemos estado buscando tú y yo, entonces Él no habría tenido que venir a buscar, ¿sí? Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Dios tomó la iniciativa y Él sigue tomando la iniciativa. Él vino del cielo a la tierra para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. ¿Te das cuenta? ¿Lo podemos entender? Entonces debemos de amar y no esperar a que nos amen. Mira, yo he escuchado también, no sé si tú, muchos dicen, yo no puedo amarlo porque no me ama. No, tenemos que amar, sí, sin esperar, te decía, a que nos amen. Y allí se queda y no quiere avanzar, ahí se estanca. Y qué triste, porque está poniendo un tropiezo. Entonces, yo te puedo decir, Dios no vio nuestra condición, Él nos amó así como estábamos. Él nos amó. Tenemos que demostrar tú y yo el amor que se vea. ¿Pero qué amor? El amor de Dios. Lo podemos demostrar, te decía, en el matrimonio, lo podemos demostrar con los hijos, con nuestros seres queridos, con quien vivimos, ¿sí? Podemos demostrarlo con todas las personas, ¿sí o no? No podemos decir que con unos sí, con otros no. Entonces, hay que demostrarlo. Y sigue diciendo Juan en el versículo 11, amados,
Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, ¿sí? No nos está diciendo si queremos, ¿verdad? Nos está diciendo que debemos amarnos. No debemos pedir nada a cambio. Debe de ser incondicionalmente. Debemos amar sin condición. Nosotros, tú y yo, antes de esperar, ¿sí?, amar, debemos demostrar ese amor de Dios. Como cristianos es nuestra obligación y tenemos que dar ese amor. Mira, nuestro Señor Jesucristo demostró su amor en la cruz del Calvario y todos sabemos por todos. Y te dije el versículo de Juan 3:16, ¿sí? Para todo aquel que en Él cree, ¿sí? Y dijo, muero por todos, aunque muchos no me amen. Y ¿sabes una cosa? Hoy en día muchos no le aman, muchos no le quieren entregar su vida, ¿sí? Y demuestran que no le aman y lo siguen rechazando. ¿A cuánta gente conoces tú que lo sigue rechazando? ¿A cuánta gente le has compartido que lo rechaza y no quiere nada? Hay mucha gente. Tenemos que sacrificarnos, ¿sí? Y sacrificarnos por las personas y a ver a quién le podemos ayudar. ¿Cuánta gente crees que necesite ayuda? Y que esa ayuda tú y yo la podemos dar. Hay mucha gente así. Dios tuvo compasión con nosotros y nos veía como ovejas que no tienen pastor, ¿sí? Y eso dice la palabra. Tuvo compasión, nos veía desamparados, ¿sí? ¿Cuánta gente hay desamparada allá afuera? Mira, mucha gente. Yo le doy gracias a Dios por los hermanos y hermanas que van a compartir a los hospitales y me acuerdo y en mis oraciones están, ¿sí? Porque ellos han tenido compasión de ir a compartir la palabra. Mira, si tú no puedes, y yo te lo he dicho porque luego me toca dar los avisos, lo menos que podemos hacer es orar por estos hermanos y estas hermanas y orar por a quienes les van a compartir. Y te lo he dicho de esta manera, no los conocemos porque no hemos ido, ¿sí? Pero el Señor sí sabe quiénes van y lo menos que podemos hacer es orar. Entonces, ¿hay mucha gente desamparada allá afuera? ¿Sí o no? Sí hay, y mucha. No hay quien les extienda la mano y tú y yo debemos extenderles la mano. Dice la Biblia que más bienaventurado es dar que recibir, y es una bendición, ¿sí o no? Pero ¿sabes una cosa? Muchos prefieren recibir en lugar de dar. Es más bendición dar que recibir, y no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros ser misericordiosos también con las demás personas que están allá afuera. Muchos prefieren, te digo, recibir en lugar de dar. Y tú y yo tenemos ese amor de Dios del que te estoy hablando. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de darlo, debemos de compartirlo, debemos desarrollarlo, ponerlo en práctica, ponerlo por obra. Dice Juan en el versículo 12, ahí de Primera de Juan 4, nadie ha visto jamás a Dios. Y lo podemos encontrar en un versículo paralelo en el Evangelio de Juan 1:18. Vamos al Evangelio de Juan 1:18. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí? Entonces, yo te podría decir, ¿quién puede hacer una imagen de Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque a Dios nadie le ha visto jamás. Así de sencillo. Y vemos las imágenes que se hacen, pero bueno, las vemos nada más. Pero podemos entender que a Dios nadie le ha visto jamás, ¿sí? Su mandamiento dice que no, de muchos que tiene, pero uno dice, no te hagas imágenes
¿Cuánta gente se hace imágenes? Sabemos que no es así. Entonces, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Mira, saber esto nos debe de animar para cada día echarle más ganas. Porque yo he escuchado que muchos dicen, pues es que no hay nada que hacer. He escuchado también que dicen, el pastor se la lleva re bien, ni trabajo tiene. Híjole, hay un trabajo tremendo en la obra del Señor. Yo pienso y veo que no hay descanso y mucho menos jubilación, ¿sí? Mira, muchos dicen, yo le voy a entregar mi vida a Cristo cuando me jubile, y están en un trabajo secular y esperan una pensión, y he escuchado y se jubilan, y ¿sabes qué pasa? No, siguen igual. Entonces, tenemos mucho trabajo en la obra del Señor. ¿Cuántos lo creen? Mucho, mucho trabajo. La demostración del amor de Dios en este tiempo, fíjate bien, y es importante, es a través de la iglesia. Y te decía que la iglesia la formamos tú y yo, ¿sí? La gente debe de ver el amor de Dios a través de ti y de mí. Y muchas veces sí lo puede ver aquí, pero es más importante que lo vea allá afuera, ¿sí? Porque aquí muchas veces somos de una manera y allá afuera somos de otra. Y ¿sabes una cosa? Debemos de ser igual allá que aquí, o aquí que allá, ¿verdad? Así debemos de ser, pero bueno, cada quien sabe. Debemos de ser igual en donde nos encontremos. ¿Sabes? En el hogar. Yo he escuchado y pues es triste decir, tu papá o tu mamá, aquí te comportas de una manera en casa y en la iglesia eres de otra. Híjole, escuchar eso es tremendo, ¿sí? Y sabes que es una realidad y así pasa. Bueno, tenemos que corregir en donde nos encontremos, en el trabajo también, porque yo creo que todos trabajamos, ¿verdad? Y convivimos con varias personas. Los jóvenes en la escuela, ¿sí? Cuando vas a hacer deporte, en el gimnasio, en donde nos encontremos, ¿sí? No podemos decir, en unas partes sí y en otras no. O aquí le puedo dar rienda suelta, ¿verdad que no se puede decir así? Ni debemos ser así. Tenemos que mostrar el amor de Dios. Y sigue diciendo Juan en el versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, ¿sí? Tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos ese paquete completo que nos ha dado Dios, ¿sí? Y en ese paquete va el Espíritu Santo. Mira, te decía, somos templo del Espíritu Santo de Dios y mora en ti y en mí. Por eso es importante saberlo y entenderlo, porque si no lo entendemos, podemos hacer cosas que contristen al Espíritu Santo, y sabes que eso no está bien. Nosotros, todo cristiano, sí, tenemos el Espíritu Santo. Por esa razón, todo cristiano puede amar, porque tenemos el Espíritu Santo. Mira, en nuestras fuerzas no podríamos, sería imposible, ¿sí? El Espíritu Santo nos da dominio propio y nos da poder. ¿Cuántos sabemos? Y vamos, mira, lo podemos corroborar. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1:7? Vamos a 2 de Timoteo 1:7. Dice versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y dominio propio. Todo eso nos ha dado Dios, ¿sí? Entonces debemos saberlo. No podemos estar desprevenidos. Y si estamos desprevenidos es porque no conocemos o no lo hemos leído, ¿sí? Entonces,
yo podría decirte, ¿estamos bien dotados o no de parte de Dios? Mira, estamos bien dotados, ¿sí? Muchas veces nos falta ponerlo en práctica. Aunque ya lo tenemos, no lo hemos puesto en práctica. Entonces, es importante ponerlo en práctica. Mira, el Espíritu Santo nos lleva a tener también amor por las almas perdidas. ¿Cuántas almas perdidas hay? ¿Sí? Muchas almas perdidas. Hoy en día mucha gente se está perdiendo y espiritualmente están muertos, ¿sí? Y qué tremendo. La muerte sin Cristo los lleva a la condenación eterna. Tenemos que tener compasión por esas almas perdidas. ¿Cuántos estamos dispuestos a tener compasión y echarle ganas? Yo creo que el Señor hoy nos está hablando, ¿sí? Y es un mandamiento de parte de Dios el que tenemos, no es si queremos. Por eso, pues debemos estar bien conscientes en lo que el Señor nos habla, pero sobre todo comprometernos con Él. Si lo hacemos de esa manera, mira, lo vamos a poder hacer fácilmente allá afuera, porque estamos dotados, estamos capacitados para poderlo hacer. Y ¿sabes una cosa? El Señor va a ir con nosotros, no vamos a ir solos. Eso nos debe de animar más. Sigue diciendo Juan en el versículo 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Sí? Juan habla así. ¿Sabes por qué habla así Juan? Porque él lo vio. ¿Sí? Juan anduvo con él hace aproximadamente como 2000 y algo, unos años más. ¿Sí? Nadie se lo contó a Juan. Fue testigo ocular. Y tú y yo lo estamos recibiendo de primera mano. Así es de que debemos, pues, de tener gusto por eso. No lo estamos recibiendo de segunda o de tercera mano, ¿sí? Dice el versículo 15 de ahí de primera de Juan 4, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Y sabes una cosa? Esto tú y yo ya lo hemos hecho o ya lo hicimos. Por eso somos hijos de Dios. Y confesar es dar testimonio de Jesús. No solo decir que creemos en Jesucristo, porque mucha gente dice que cree en Jesucristo, que cree en Dios y que sí lo conoce, ¿sí? Porque lo ha visto en una imagen, pero sabemos que a Dios nadie le vio jamás, ni le va a ver, pero un día le vamos a ver cuando estemos con Él en su presencia. ¿Tú sí lo crees? Yo sí lo creo y le doy gracias, eso me alegra. Dice que lo vamos a poder ver cara a cara y vamos a gozar de su gloria, ¿sí? Entonces, confesar es dar testimonio de Él, no solo decir sí creo en Jesucristo, porque mucha gente te decía, dice creo. Confesar es también predicar de Jesucristo, hablarles a otros de Jesucristo. Eso es confesar. ¿Tú a quién le has hablado de Jesucristo? Yo espero que tú, cuando menos a alguien, a uno le hayas hablado, ¿sí? Tenemos que poner en práctica ese amor de Dios. Si decimos que seguimos a Jesús y no predicamos el Evangelio de Jesús, no le estamos siguiendo realmente. Y ahí debemos de corregir. ¿Sí se entiende? Entonces, tenemos que predicar de Jesús. Dice Lucas 9:23, vamos a Lucas 9:23. Dice el versículo 23, y decía a todos, está hablando Jesús aquí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y sabes una cosa? No nos debe importar lo que la gente diga, porque a muchos sí les importa lo que la gente dice. En otras palabras, a muchos les da pena hablar de Jesús. No nos debe de dar pena.
Yo creo que aquí ya todos tenemos un tiempo, ¿sí?, que conocemos a Jesús. ¿Cuántos tienen menos de un año aquí? A ver, levante su mano. Bueno, es un proceso, pero no nos debe de dar pena hablar de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Al contrario, debemos de levantar su nombre en alto. Entonces, negarse a sí mismo es tomar la cruz y significa identificarse con la vergüenza también. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús fue avergonzado. En el tiempo de Jesús, todo criminal o violador era crucificado y le ponían ahí su causa. Y tú ya lo sabes, ¿verdad? Jesús fue avergonzado. Entonces, tú y yo necesitamos hablar de Cristo sin que nos dé pena, ¿sí? Y eso es cargar la cruz. No importa lo que nos digan, porque nos van a decir muchas cosas, pero eso no importa. Mira, si nos rechazan a ti y a mí cuando compartimos, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Jesús. Y vamos a continuar. Los versículos 16 y 17 ahí de Primera de Juan 4, dice Juan en el versículo 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Si Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor, en que nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el versículo 18 sigue diciendo Juan: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ahí dice en el título, el perfecto amor, ¿qué? Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Y sabes qué? Tú y yo debemos seguir siendo perfeccionados en el amor. No podemos decir ya hasta aquí, no. Podemos seguir perfeccionándonos cada día más en el amor. Necesitamos que se desarrolle el amor de Dios cada vez más en cada uno de nosotros. ¿Cuántos podemos entenderlo? Que así debe de ser. Porque este versículo dice que en el amor no hay temor. El temor es un gran problema en nuestras vidas. Y qué bueno que tú y yo no tengamos temor. Y si hay temor, debemos de quitarlo. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces tenemos que desarrollarlo y trabajar en eso. Hoy en día, ¿sabes que mucha gente vive con temor? Yo conozco a mucha gente que vive con temor. Yo creo que tú también, ¿verdad? El amor de Dios en nosotros nos debe de dar la seguridad que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tú lo crees? Bueno, el amor de Dios, eso nos dice, Él no nos dejará ni nos desamparará. Mira, muchos cristianos viven en temor porque no aman y no han madurado en el amor. ¿Y sabes una cosa? Tenemos que ir madurando cada día más así en el amor. El perdón es una muestra de madurez en el amor. Por eso te decía que tenemos que perdonar, y tenemos que perdonar fácilmente, que no nos cueste trabajo. ¿Cuántos queremos tener cada vez menos temor? Yo creo que todos, ¿verdad? Debe de desaparecer el temor, ¿sí? Necesitamos, para que desaparezca el temor, crecer cada día más en el amor de Dios y perdonar. Y te puedo decir, el temor es lo contrario del amor. Entonces, ¿qué necesitamos tener en nuestras vidas? El amor de Dios. Y es de la manera como el temor va a desaparecer.
Mira, a una esposa o a un hijo le da seguridad saber que la amamos o que amamos a los hijos. ¿Tú le has dicho a tu esposa, a tu esposo, te amo? ¿A tu hijo o a tu hija, te amo? Tenemos que decirle a nuestros padres también, a nuestros hermanos en la carne, también les podemos decir y les va a dar seguridad que los amamos y que nunca los vamos a dejar ni los vamos a desamparar, así como el Señor con nosotros. Eso les va a dar seguridad y les va a dar confianza, ¿sí? Para poner esa confianza en Dios, así como tú y yo la tenemos que poner. Nuestra confianza debe de estar puesta en Dios. Mira, la Biblia nos muestra dos caminos y solamente Dios, la bendición y la maldición, ¿sí? Nos muestra el bien y nos muestra el mal, nos muestra el infierno y el cielo, no nos muestra un tercer camino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces debemos manifestar, ¿sí? Debemos de dar ese amor, el amor de Dios. Nosotros somos los que vamos a escoger si lo hacemos o no lo hacemos. Y te quiero decir algo ya casi para terminar. Mira, si Jesús dio su vida por ti, por mí en el pasado, ¿sí? Tu presente y mi presente debe de ser tranquilo y debe de ser sin temores. ¿Y sabes por qué? Simple y sencillamente por una cosa, porque nuestro futuro está asegurado con Él. ¿Cuántos lo creemos? Así de sencillo, pero tenemos que entenderlo. Y termina Juan con los versículos del 19 al 21, vamos a leerlos, diciendo: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros no lo estábamos buscando, Él nos amó. Y dice el versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso debemos amarnos nosotros como hermanos, porque nos vemos, convivimos, platicamos, ¿sí? Y nos congregamos. Dice versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. No nos está hablando de una sugerencia, y te decía un principio. ¿Estamos de acuerdo? Es un mandamiento. Tenemos este mandamiento de parte de Dios, ¿sí? O sea, no necesitamos tenerlo de nadie más, de nuestro Rey, de nuestro Señor, del Todopoderoso. Entonces, el que ama a Dios, ¿qué tiene que hacer? Amar también a su hermano. Y somos hermanos, tenemos que amarnos, pero tenemos que demostrar ese amor allá afuera. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta